Michael Jackson fue una máquina generadora de dinero durante décadas. Sus álbumes rompían récords. Thriller vendió unas 65 millones de copias y en total se estima que vendió más de 500 millones de discos en toda su carrera. Durante su vida, fuentes diversas señalan que Jackson habiendo generado miles de millones de dólares, siendo las fuentes de sus ingresos muy variadas. Entre ellas estaban las regalías por derechos de autor, ya que poseía un enorme catálogo editorial que le generaba ingresos recurrentes cada vez que sus canciones sonaban en radio, TV o conciertos. Esto fue algo que aprendió del mismo Paul McCartney, quien le dijo que el dinero real no está en cantar la canción, sino en poseerla. Su nombre e imagen eran explotados en comerciales, perfumes, juegos, espectáculos, ropa y demás productos oficiales. Cada uso de su marca le reportaba pagos importantes. Por otro lado, Jackson invirtió en bienes raíces, arte y empresas diversas que en teoría podían apreciarse con el tiempo. Los artistas más ricos rara vez viven solo de vender discos. Las cifras aparentes de ventas pueden ser sorprendentes, pero el verdadero ingreso proviene de los contratos a largo plazo que le aseguran un flujo de caja constante. Por aquellos años, la fortuna de Michael parecía imbatible. El episodio más brillante de su saga financiera fue la compra del catálogo editorial de ATV Music en 1985. Jackson invirtió solo 47.5 millones de dólares. Esta compra se considera una verdadera ganga, pues el valor de ese catálogo subiría de manera exponencial. Tal es así que en 1995 fusionó el catálogo con la disquera Sony. Dicha fusión le permitió sumar 95 millones de dólares más a su cuenta. Este ejemplo ilustra por qué en la industria musical comprar canciones puede ser más lucrativo que grabarlas, ya que obtienes ingresos anuales sin tener que lanzar un disco nuevo. Con todo esto, parecía imposible que alguien con tal patrimonio estuviera en apuros financieros, pero sin embargo, así fue. Si hasta aquí te está gustando toda la información que estoy compartiendo contigo, no olvides de dejar tu pulgar arriba, compartir el video y suscribirte al canal. En el próximo acto te contaré qué fue lo que pasó. En los años siguientes, algo cambió en el panorama financiero de Jackson. Después del Tour History en 1997, la cual sería su última gran gira mundial, se tomó un largo descanso de los escenarios y solo lanzó un álbum más, el disco Invencible en 2001, pero sin giras de promoción. Mientras tanto, la industria musical se transformó. La venta de discos físicos cayó por las descargas digitales y la piratería. Con menos discos exitosos y sin giras, su flujo de dinero comenzó a resentirse. Por otro lado, el rancho de Neverland fue concebido como un paraíso personal, pero resultó ser una vorágine de gastos. Según reportes de prensa, el rancho le costaba aproximadamente 10 millones de dólares anuales solo en mantenimiento. Tenía atracciones como trenes, carruseles, un zoológico privado y docenas de empleados entre cuidadores del césped y animales. En un momento dejó de pagar sueldos y facturas justo antes de cumplir con un préstamo de 270 millones de dólares. Además, Michael era famoso por su estilo de vida ostentoso, muebles de lujo, coches exóticos, donaciones muy generosas, joyas y viajes constantes. Su propio contador declaró que gastó mucho dinero en joyas, así como en donaciones de caridad, regalos, viajes, arte y mobiliario. Todo esto ilustra un principio clave. Tener ingresos enormes no garantiza liquidez. Jackson podía facturar millones vendiendo productos, pero ese dinero salía rápidamente de vuelta, dado su extravagante estilo de vida. Esto es algo que nunca llegó a ajustar a tiempo. El rancho costoso y los lujos diarios drenaban su flujo de caja de manera muy rápida. Por eso, aunque era rico en activos, cada mes necesitaba más efectivo del que realmente tenía. De nuevo, el problema no era la falta de títulos o propiedades, sino que gastaba más rápido de lo que sus activos podían generar. Toda esta crisis fue generada por varios errores clave en su gestión. Por ejemplo, avalar préstamos con sus activos. En 2006, Jackson usó parte de su participación en la disquera Sony, que en ese momento estaba valorada en $1.000 millones,
como garantía para un préstamo de 270 millones. Los bancos la refinanciaron ofreciendo 300 millones con intereses más bajos, y con eso Sony obtuvo la opción principal de comprar la mitad de esa participación. De esta manera hipotecó su principal activo. Pero cuando no pudo seguir pagando, estas garantías quedaron en riesgo de ejecución. No recortar gastos a tiempo, a pesar de las señales de alarma, Jackson mantuvo su nivel de vida intacto. Nunca cerró formalmente Neverland hasta 2005. Siguió pagando sueldos altos, incluso tras tener varias boletas de pago incumplidas. Aunque empezó a reducir costos en su mansión de Bel Air y vivió un tiempo en Bahrein, nunca ajustó a fondo la estructura de sus gastos. En otras palabras, no supo bajar la velocidad cuando el negocio se frenó. Para cubrir el déficit, siguió pidiendo prestado constantemente. Cada pocos años tomaba un nuevo crédito, deuda que se acumulaba con altos intereses. Esto creó un efecto bola de nieve. Nuevos préstamos servían para pagar los viejos, aumentando los intereses totales. Confiar demasiado en el patrimonio, creía que tener activos significaba solucionar cualquier problema. Sin embargo, sus bienes estaban mayoritariamente comprometidos. Al final, como revelan documentos judiciales, más de 500 millones en deudas gravaban sus principales activos. Dicho de otro modo, sus propiedades y derechos valían mucho, pero no aportaban dinero inmediato, ya que es posible ser rico en valores contables y estar al mismo tiempo al borde de la quiebra. Estos fallos lo fueron llevando a un callejón financiero. Jackson comprendió tarde que un patrimonio millonario no paga las cuentas diarias si no se cuenta con efectivo disponible. Para terminarla de matar, los problemas legales intensificaron su crisis financiera. Aunque no entraremos en los aspectos judiciales, sí vale la pena resaltar el impacto económico que este tuvo, ya que cada demanda o escándalo resultaba en pleitos caros o contratos cancelados. Por ejemplo, tras el escándalo de 1993, Jackson canceló el resto de la gira Dangerous, lo que implicó terminar anticipadamente su contrato de patrocinio con Pepsi. Esos fueron millones de ingresos perdidos de golpe. Ya muy endeudado, enfrentaba cientos de reclamaciones de acreedores. De hecho, a su muerte había más de 65 demandas y cobros pendientes, incluyendo una suma adicional de $40 millones que debía a la promotora AEG Live por los conciertos cancelados. Su imagen manchada también alejaba potenciales negocios. Patrocinadores, publicistas y promotores dudaban de hacer tratos con él, reduciendo las oportunidades. Incluso años después de su muerte, su herencia siguió pagando costos de juicios. En 2017, un jurado ordenó a los herederos pagar $9.4 millones a Quincy Jones en regalías atrasadas. En el siguiente acto, te contaré cómo esta vorágine de errores lamentablemente terminó de la forma más trágica posible para el rey del pop. A mediados del 2009, Jackson estaba bajo enorme presión. Necesitaba con urgencia generar liquidez. Randy Phillips, de AEG Live, lo convenció de hacer una serie de conciertos de despedida en Londres. Michael aceptó, pero con reservas. Como dijo, planeaba retirarse después de hacer esos shows. El plan inicial era de solo 10 conciertos, lo cual le prometían $80 millones. Pero tras la venta récord de los primeros boletos, esto se amplió a 50 conciertos. Con esta gira podría pagar gran parte de su deuda, la cual en ese momento rondaba los $500 millones, como ya hemos mencionado. Cada concierto era crucial para intentar reflotar sus cuentas. Jackson dijo sentirse abrumado, alegando lo siguiente: "No sé cómo voy a hacer 50 shows, estoy muy enfadado". Aún así, sabía que el dinero de sus conciertos tal vez le evitaría la quiebra, pero como veremos, no hubo tiempo para eso. Antes de su fallecimiento, su equipo barajó varias estrategias para poder salir a flote, sin la necesidad de tener que hacer más conciertos. Por ejemplo, en 2008 obtuvo $35 millones vendiendo parte de su participación en Neverland. Podría haber intentado traspasar más derechos como la otra mitad de su catálogo editorial, o los derechos cinematográficos de sus filmaciones, o vender colecciones personales y propiedades secundarias para obtener liquidez inmediata. Podría haber renegociado con los bancos los plazos e intereses de sus préstamos. Esto no generaría nuevo dinero, pero extendería los pagos a más largo plazo
reduciendo la presión que tenía de pagar de manera inmediata. Sin embargo, a esas alturas sus activos estaban ya muy comprometidos. No lograría mucho más sin ofrecer nuevas garantías. También podría haber cerrado definitivamente el rancho de Neverland, despedir empleados, renunciar a su lujoso y excéntrico estilo de vida. Esto había frenado la quema de su caja personal, pero implicaba cambiar radicalmente su estilo de vida. Aunque ciertamente en sus últimos años, Jackson vivió de manera más austera que en los 80s, pero nunca alcanzó un punto de gasto personal sobrio. Tal es así que se barajó la idea de declararse en bancarrota para evitar nuevas demandas, el cobro de intereses, una idea que no prosperó ya que eso le hubiera significado perder contratos a futuro. Cada opción tenía pros y contras. Michael también planeaba un museo y proyectos cinematográficos para recaudar dinero, pero lamentablemente no alcanzó a concretarlos. El 25 de junio del 2009, a menos de 3 semanas de empezar la gira This Is It, Michael Jackson murió a los 50 años. El informe oficial determinó intoxicación aguda por propofol, que era un potente anestésico, como la causa de su fallecimiento. Este desenlace sacudió al mundo. Pese a las teorías conspirativas, lo cierto es que Jackson se encontraba exhausto y bajo intenso estrés en los últimos meses. La exigencia de preparar tantos conciertos a diario, sumada a su delicada salud y dependencia de sedantes, creó una tormenta perfecta. Es cierto que la presión económica fue un factor determinante. Su montaña de deudas lo había llevado a aceptar un calendario brutal con esperanzas de salvar sus finanzas, sumado a todas las implicaciones de su salud y su depresión como había sido visto por el mundo. La gira This Is It era extremadamente exigente para alguien en su situación. Después de todo, el premio final, es decir, el dinero por los conciertos, nunca llegó a materializarse. Su muerte, trágica y prematura, se dio en medio de ensayos frenéticos, evidenciando el enorme precio mental, físico y económico que estaba pagando. Para bien o para mal, después de la muerte de Michael Jackson, pasó lo que suele suceder después de que un ícono mundial fallece. Su patrimonio comenzó a crecer de nuevo. Bajo la administración de John Branca y John McClane, el legado del rey del pop se convirtió en un negocio altamente rentable. En 2014, los Grammy Awards reportaron que la herencia de Jackson generó alrededor de $1.000 millones en ingresos post-mortem. Forbes, en su lista de celebridades fallecidas, ubicó en 2023 sus ganancias anuales en 115 millones. En 2024, Sony adquirió la mitad restante del catálogo editorial de Jackson por $1.200 millones. Se firmaron licencias, documentales, espectáculos y reediciones continuas. En conjunto, los ingresos póstumos superaron con creces cualquier expectativa. La música del rey del pop volvió a la cima de las listas tras su muerte, reforzando el valor de su catálogo. Este renacimiento económico demuestra que tras la tragedia, su imperio revivió con fuerza. La visión de sus herederos fue aprovechar al máximo su legado musical. La historia de Michael Jackson es también una lección de finanzas personales. Hay una enorme diferencia entre generar ingresos y administrar una fortuna. Durante décadas, Jackson produjo cientos de millones y llegó a construir un patrimonio titánico. Sin embargo, simultáneamente tomó decisiones equivocadas que deterioraron su liquidez. Mantuvo gastos fijos desorbitados, avaló sus activos con deudas y no supo ajustar su estilo de vida a tiempo. Todo ello lo dejó sumamente vulnerable, llegando a un punto crítico en que sus ingresos entrantes ya no cubrían sus gastos mensuales. La gran contradicción con Michael Jackson es que su negocio se volvió mucho más millonario y seguro cuando él ya no estaba. Mientras estuvo vivo, gastaba por impulso, pero al morir, un equipo de expertos se hizo cargo de todo y su creación artística se convirtieron en una máquina de hacer dinero. Esto demuestra que en el mundo del espectáculo y de las finanzas, el verdadero secreto para asegurar riqueza a largo plazo es ser dueño de tus propias creaciones, es decir, generar activos que te generen ingresos de manera pasiva por siempre. Michael Jackson alguna vez dijo que los sueños pueden hacerse realidad si luchas por ellos, y creo que es verdad. Pero si algo puedo agregar es que incluso los imperios más grandes pueden derrumbarse si no cuidamos cada centavo mientras soñamos.
Y hablando de imperios, te comparto dos videos en la que te muestro cómo el imperio egipcio y el imperio británico construyeron su riqueza.